Hola chicos, antes de resolver nuestro ejercicio, vamos a platicar sobre las razones trigonométricas a manera de introducción. Vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, como el que tenemos en la pantalla. Vamos a ver que nuestro triángulo tiene un ángulo recto. Ese es el ángulo recto. Y tenemos la hipotenusa y tenemos los dos catetos A y B. Siempre podemos identificar nuestra hipotenusa porque se encuentra justamente enfrente de nuestro ángulo recto y los otros dos pues serían nuestros catetos. Trabajando con este ángulo que se encuentra marcado en verde, mi cateto opuesto sería este, que es hacia donde abre o es el que está enfrente de ese ángulo. El que está junto, este es el adyacente. Si yo trabajara con este ángulo, mi cateto opuesto que sería este y el adyacente sería este. Ahora vamos a conocer nuestras razones trigonométricas. Tenemos en primer lugar seno. El seno del ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, seno de x, que sería nuestro ángulo, va a ser igual a A entre C, o sea, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Después tenemos coseno. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Quiere decir que la vamos a obtener dividiendo B entre C. B es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. Y por último tenemos tangente, que se define como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente. O sea, voy a dividir el cateto A entre el cateto B. Todo esto te lo explico para que tomes en cuenta que vamos a estar trabajando con una de estas. Más adelante te voy a decir cuál es. En nuestro ejercicio nos pregunta cuánto mide el ángulo. La primera pregunta es esta y la vamos a dejar hasta el final. En este momento no vamos a contestarla. Vamos a trabajar primero con este triángulo que se forma de A, origen, B. ¿Sale? Tenemos un ángulo y tenemos el otro triángulo que está sombreado en rosa, que es el MNA, y tenemos otro ángulo. Ahora vamos a analizar esta gráfica. Primero nos dice que cuánto miden los lados del triángulo AOB. Y bueno, el segmento AO vamos a ver que mide 4 cuadritos. El segmento OB mide 6 cuadritos y el segmento AB mide 7.21. Esto lo obtuve con el teorema de Pitágoras. Ustedes tendrían que realizarlo para obtenerlo. Después dice, en el triángulo AOB calculen el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este momento lo que vamos a hacer es calcular tangente, ¿sí? Es 6 entre 4 es igual a 1.5. Estamos sacando tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La siguiente pregunta nos dice cuánto vale el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo en el triángulo MNA. Si tomamos las medidas de ese triángulo rosa, vamos a darnos cuenta de que el cateto opuesto mide 9, el cateto adyacente mide 6 y su división es 1.5, exactamente como el anterior. Entonces la relación que hay entre los triángulos AOB y MNA es que el cociente de sus dos lados es igual a 1.5. En el siguiente punto se nos pide que dibujemos 3 triángulos diferentes de esta forma. Así es más o menos como deberían quedarnos 3 triángulos. A lo mejor hiciste otros. Yo voy a trabajar con estos. El triángulo amarillo tiene un cateto opuesto de 3 cuadritos, un cateto adyacente de 2 cuadritos. Por lo tanto, el cociente es 3 entre 2, que me da a 1.5. Estos datos los tienes que poner en tu tabla. El triángulo verde, el cateto opuesto mide 8 cuadritos, el cateto adyacente mide 5 cuadritos, podemos ver cómo se cuentan, y la división entre 2 es 8 entre 5, también me va a dar 1.5. Ahora pasamos con el triángulo azul.
Mi cateto opuesto mide 12 cuadritos, el cateto adyacente mide 8 cuadritos y la división es 12 entre 8, me da a 1.5 de la misma manera. Esto quiere decir que todos los triángulos, al tener su hipotenusa sobre la pendiente, va a tener un cociente de 1.5 porque pues esa es la pendiente. Entonces todos los cocientes son iguales. Después vamos a ver que la relación entre el cociente CO sobre CA y la pendiente de la recta es que el cociente es la pendiente. Podemos observar en la ecuación de mi recta 1.5x más 6, donde 1.5 es m, que es la pendiente. Nuestra siguiente pregunta es la relación entre la tangente del ángulo de inclinación y el cociente que estamos trabajando. Esto es que la pendiente o tangente de un ángulo determina el ángulo de inclinación de la recta y a esto se le llama tangente inversa. Bien, entonces como conocemos que la pendiente es de 1.5, con este dato vamos a calcular, usando nuestra calculadora científica, la función de arco tangente o que es la función inversa a tangente, como la multiplicación y la división. Esto lo vamos a hacer presionando la tecla tan menos 1 que está en nuestra calculadora, seguido de 1.5 que es el valor de la pendiente, y esto nos va a dar el valor de nuestro ángulo que es 56.309 y lo vamos a redondear a 56.31. Esta sería la respuesta de la primera pregunta que teníamos al principio. Ahora, es importante que sepas que si conoces la razón trigonométrica pero no el ángulo, puedes utilizar la función correspondiente inversa para poder determinar ese ángulo. En este caso utilizamos tan menos 1, que es la función inversa de tangente. El menos 1 no es un exponente, más bien indica que se trata de una función inversa. Les comentaba, es como la multiplicación y la división, la suma y la resta. Espero que la explicación les haya quedado clara. Si tienen dudas pueden preguntarme.